Listo, ok. Entonces, continuando, vamos a hablar ya de la última parte de los circuitos, teniendo en cuenta el circuito ya una vez combinado, RLC. En este caso, en serie, que es lo que se va a analizar en clase. Eh, Antes que todo es importante que si no han visto los videos anteriores, el primer video tiene una introducción sobre lo que es la corriente alterna y en circuitos resistivos puros. Y el siguiente video explica lo que es los circuitos capacitivos puros y los circuitos inductivos puros. Es muy importante que los vean para que puedan entender un poco mejor la explicación de aquí, para que puedan saber también de lo que se está hablando y tengan en cuenta toda la parte teórica, ¿no? Entonces, listo. En este caso ya vamos a analizar el circuito RLC en serie. ¿Qué quiere decir? Que en este caso nuestro circuito ya va a tener lo que es una resistencia, un inductor y un capacitor. En este caso, todos en serie, ¿no? Tenemos aquí, ya vamos a hablar de la resistencia, del inductor, del capacitor. Tenemos una corriente. En este caso los voy a expresar un poquito más como fasor, entonces les voy a dejar como I sub F, ¿ya? No tanto como dejarles como I sub T, sino I sub F, para poder manejarnos un poquito más. Ya sabemos y ya hablamos un poco de lo que sería B sub T y más bien B de T e I de T. Entonces ahorita los vamos a expresar un poquito más como fasor. Entonces nosotros sabemos que en este caso, si tenemos en esta parte de aquí, en este tiempo de aquí, cuando nuestra corriente circula así, si nosotros vamos a tener un voltaje en nuestra resistencia, un voltaje en nuestro inductor y un voltaje en nuestro capacitor. Todos estos van a estar expresados como fasores. Listo. Ahora, si nosotros recapitulamos un poquito y analizamos toda esta parte de lo que teníamos al principio, de cuando estudiamos corriente en todo el parcial pasado, ¿no? Cuando estudiamos corriente, nosotros sabíamos algo. Aquí obviamente ya me está destacando que está en serie. Entonces, ¿qué nosotros conocíamos cuando tenemos algo en serie? Que tenemos la misma corriente. Esto sabíamos, ¿no? De los circuitos en serie. Punto número uno, la misma corriente. ¿Y qué pasaba? Es decir, que mi corriente en mi fuente va a ser igual a la corriente en la resistencia, igual a la corriente en el inductor e igual a la corriente en el capacitor. ¿Ya? Hasta ahí espero que todo claro. Eso es un poquito de teoría que ya conocíamos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si nosotros hablamos de los voltajes? Nosotros sabíamos que cuando tenemos en serie nuestros voltajes se suman. Entonces, mi voltaje en la fuente va a ser igual al voltaje que tengo en la resistencia más el voltaje que tengo en el inductor más el voltaje que tengo en el capacitor, ¿no? Obviamente, estas dos ecuaciones están expresadas en términos de fasores. Nosotros estamos hablando de fasores. Ya habíamos esclarecido que para nosotros es mucho más fácil sumar vectores, que vendría a ser lo que es nuestro fasor. Nuestro fasor es un vector simplemente que oscila, pero o más bien que gira, pero siguen siendo vectores. Entonces nosotros sabemos ya trabajar con vectores y en este caso es por estos motivos que nos pusimos a trabajar con vectores, ¿no? Para esto se crearon los fasores para poder sumarlos, ¿no? Ahora, listo. Déjenme hago una nueva pizarra, listo. Ahora, entonces vamos a empezar a dibujar, ¿no? Yo cojo y decido que mi corriente esté en esta dirección, ¿no? Digamos que esta va a ser la corriente de la resistencia, pero ¿qué pasa? Nosotros hablamos de que están en serie, entonces esta es la corriente de la resistencia, la corriente del inductor, la corriente del capacitor y además la corriente de nuestra fuente, ¿no? Nuestra corriente total. Listo, ahora vamos paso por paso y espero que lo recuerden. Este es mi fasor de corriente. Ahora yo quiero dibujar mi fasor de voltaje en la resistencia, solo de la resistencia. Entonces, vamos a recordar un poquito. Cuando yo tenía un circuito resistivo puro, nuestro voltaje y nuestra corriente tenían fasores paralelos. Entonces, si yo tengo mi dirección de la corriente de la resistencia hacia la derecha, mi fasor de mi voltaje de la resistencia va a ser también hacia la derecha.
Listo. Hasta ahí, lista analizada la resistencia en dirección de los fasores. Ahora, vamos con el inductor. Vamos, entonces yo había analizado ya mi circuito inductivo puro, ¿no? Entonces, ¿qué sabíamos? Como ustedes se quieran aprender, ¿la corriente está trazada o el voltaje está adelantado? Entonces, si yo quiero dibujar, primero recuerdo, sentido antihorario, yo quiero dibujar el fasor del voltaje en el inductor. Yo sé que mi voltaje va a estar adelantado o mi corriente va a estar atrasada, como ustedes quieran. Entonces mi voltaje va a estar en esta dirección. Déjenme tratar de hacer una línea un poco más recta. Listo. Mi voltaje de mi inductor. Listo. Hasta ahí tenemos analizada la parte de la resistencia y la parte del inductor. Ahora, continuemos. Vamos con el último que nos falta. Déjenme ver, selecciono otro color. Este de aquí. Tengo la dirección de mi corriente en el capacitor, que sabemos que es la misma que establecimos porque estamos en serie. Ahora, recordemos, ¿qué pasa cuando yo tenía un circuito capacitivo puro? Que teníamos mi voltaje va a ser el atrasado o mi corriente va a ser la adelantada, ¿no? Como ustedes quieran ver, es exactamente lo mismo. En este caso, entonces mi fasor del voltaje siempre están desfasados 90 grados, ¿no? Entonces mi fasor del voltaje va a estar aquí. ¿Listo? Hasta ahí tenemos todo bien, listo. Ahora, nosotros no sabíamos que en serie, ya lo establecimos, nuestros voltajes se suman, voltaje de la resistencia más voltaje del capacitor más voltaje del inductor. Ya, obviamente aquí hablando en términos de fasores. Entonces, si nosotros recordamos un poquito lo que vimos en el pre, podemos hacer suma de vectores. Ojo, tengan mucho cuidado, no simplemente vean esto y digan, ah, ya, entonces mi voltaje del inductor se simplifica con mi voltaje del capacitor y listo, siguiente problema. Me queda solo el voltaje de la resistencia. No, porque el voltaje del capacitor no siempre es el mismo del inductor. Entonces aquí nos vamos a generar tres casos que ya los vamos a analizar después, pero vamos paso por paso. Entonces, digamos que yo quiero sumar con el método del polígono, ¿no? Estos tres vectores, bueno, fasores. Tengo mi voltaje de la resistencia, hacia arriba mi voltaje del inductor, hacia abajo mi voltaje del capacitor. Entonces mi voltaje de la fuente va a estar en esta dirección. Listo. Ahora, si yo quiero hacer un triángulo, que es lo que usualmente se hace y en este caso trabajamos con triángulos, vamos a tener el siguiente triangulito. Aquí va a ser el voltaje de la resistencia, el voltaje del inductor menos el voltaje del capacitor y el voltaje de la fuente. Y en este triángulo, que obviamente vemos que es un triángulo rectángulo, vamos a tener un ángulo. Y este ángulo se le conoce como ángulo de fase. ¿Ya? Listo. Entonces, este va a ser el ángulo de fase. ¿Ya? Obviamente, este triángulo funciona solo y aclarando para circuitos RLC que están en serie. Sí, si están en paralelo, el análisis es distinto, pero para este caso vamos a trabajar solo en serie. Ya. Entonces, vamos a recordar un poquito también de las fórmulas para poder hacer el siguiente análisis. A ver, yo tenía, si yo quiero analizar el voltaje en mi inductor, voy a tener mi reactancia del inductor por la corriente. Mi voltaje del capacitor va a ser la reactancia del capacitor por la corriente y mi voltaje en la resistencia va a ser la resistencia por la corriente. Entonces, en este caso, si yo cojo y divido todo para corriente, mis voltajes me van a quedar igual a esto. Entonces, ¿yo qué puedo establecer? Hacer un segundo triángulo que tenga exactamente la misma relación. Y en este caso aquí va a ser R y aquí va a ser X, perdón, XL menos XC. Y en este caso vamos a tener el famoso Z. ¿Qué es la Z? La Z es nuestra impedancia, o nuestra famosa impedancia. ¿Ya? ¿Qué podemos decir de nuestra impedancia? Podemos generarla o conocerla como si fuera nuestra resistencia total, ¿no? Antes sacábamos un millón de resistencias equivalentes en circuitos bien largos y bien grandes, ¿no? Siempre sacábamos esta resistencia equivalente. Entonces, digamos que en este caso mi impedancia vendría a ser como mi resistencia equivalente, pero para la corriente alterna.
si lo quieren ver de esta manera. Y obviamente se mide en ohmios. ¿Ya? Entonces, esta es lo que tendríamos como oposición total al paso de corriente, ¿no? Mi impedancia. Ahora, si yo la quiero en términos de fórmula, tengo un triángulo rectángulo, va a ser r cuadrado más xl menos xc al cuadrado y todo esto elevado, y aquí está, paréntesis de más, todo esto elevado a lo medio, ¿no? Esta también va a ser nuestra fórmula para calcular la impedancia, no en términos de números, pero ya sabemos para qué es. Aquí en este caso simplemente teorema de Pitágoras, ¿no? Listo. Ahora, es importante este triángulo, lo voy a volver a dibujar. Déjenme lo dibujo otra vez. Vamos a tener este triángulo aquí, ¿no? Recordemos resistencia en el cateto igual a X, Z hipotenusa y el otro cateto X y menos X. Ya, ahora ¿qué pasa? Nosotros de este paso de aquí vamos a tener 3 casos. Ya, y cada caso va a ser diferente. Primer caso. Mi primer caso vamos a hablar de cuando mi XL es mayor a mi XC, es decir, mi reactancia del inductor es mayor a mi reactancia del capacitor. En este caso, nosotros sabemos que este es mi ángulo teta. ¿Qué pasa si esto es mayor que XC? Pues esta resta de aquí va a ser positiva. Por lo tanto, mi ángulo va a estar hacia arriba. Sabemos que trabajamos en sentido antihorario positivo. Por lo tanto, si XL es mayor que XC, yo sé que mi ángulo teta va a ser positivo. ¿Ya? Y esto se le conoce como predominante inductivo. ¿Ya? Y como tengo un predominante inductivo, yo que sabía cuando pasaba con las corrientes, cuando obteníamos los inductores, que mi corriente va a estar atrasada. O que mi voltaje va a estar adelantado, no como lo quieran saber, como lo quieran denotar. Entonces, si yo dibujo, quedaría el fasor de la corriente y digamos que mi voltaje aquí. En este caso ya no lo dibujo a 90 grados. ¿Por qué? Porque ya no estoy hablando de un circuito inductivo puro, sino de un RLC. Entonces, aquí ya sé que más o menos mi gráfica total del voltaje total y de la corriente total va a ser más o menos así. O sea, yo sé que mi corriente va a estar atrasada. En este caso, ¿no? Ok. Cuando tengo lo que sería el XL mayor al XC. Ahora, vamos con el siguiente caso. Eh, el XL menor al XC, en la reactancia del capacitor. En este caso, ¿qué va a pasar? Si esto va a ser mayor, el XC me va a quedar como un número negativo, ¿no? Entonces se va a ir hacia acá abajo este triángulo. En ese caso, vamos a dibujarlo aquí. Yo tendría este ángulo teta y ya no lo voy a medir en sentido horario, sino en sentido antihorario. Entonces, por lo tanto, mi ángulo se va a hacer negativo. Y en este caso se conoce como predominante. Dios, ¿qué vamos a escribir? Ya. Predominante capacitivo. ¿Listo? ¿Y esto qué sabemos cuando era capacitivo? Que la corriente adelante. Es decir, si yo quiero dibujar y me dicen que mi corriente total está así, yo sé que mi voltaje total puede estar acá, ¿no? Atrás, atrasado. ¿Ya? Eso obviamente si hablamos de los totales. Espero que hasta ahí esté quedando la mayoría claro. Ya, entonces, vamos con mi último caso, que como pueden denotar de todas las opciones posibles, ya el último caso es cuando mi XL es igual a mi XC, ¿no? En este caso, yo sé que esta resta de aquí se va a hacer 0. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué pasa cuando se hace 0? Mi Z se va a pegar a la R, ¿no? Porque ya no voy a tener prácticamente una altura. Entonces, mi ángulo teta va a ser igual a 0. Y en estos casos se conoce que tengo un circuito en resonancia. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo mi reactancia inductiva y mi reactancia capacitiva son iguales, yo sé que voy a tener un circuito en resonancia. ¿Ok?
Espero que hasta ahí esté todo claro. ¿Ya? Hablando desde este aspecto. Ahora vamos a ver un poquito más o menos de lo que vendría a ser nuestra resonancia. ¿A qué me refiero con circuito en resonancia? Entonces, vamos a poner un gráfico que va a ser X respecto a mi frecuencia. Entonces, yo sé que vamos a dibujar de distintos colores para que no se me pierdan. Más este. Ya, esto va a ser más o menos lo que vendría a ser mi XC. Y de este lado de acá voy a dibujar lo que vendría a ser mi XL. ¿Listo? Entonces, yo aquí puedo analizar varias cosas. Primero, la vamos a poner aquí. Este omega sub 0. ¿Ya? Listo. Entonces, vamos a analizar los distintos casos que tenemos en esta situación. Si yo tengo que el omega en el que estoy analizando es menor a mi omega sub 0, mi XC va a ser mayor a que mi XL. Es decir, estoy en esta partecita de aquí, ¿sí o no? Mi XC va a ser mayor que mi XL y en ese caso sabemos que vamos a tener lo que estábamos mencionando hace rato, ¿no? Que vamos a tener una donde predomina la capacitancia y vamos a saber que la corriente era. Ahora, el siguiente caso, ¿no? Mi omega mayor a mi omega sub 0. En este caso, mi XL mayor a mi XC, que sería más o menos la parte de aquí, ¿no? Todo ese sector de ahí. Y ya habíamos analizado todo eso. Ahora, ¿qué pasa justo en el omega sub 0? En este omega sub 0, yo puedo Yo puedo ver que tengo aquí este puntito, ¿no? Este puntito de aquí. Entonces, ¿qué pasa? Mi XL es igual a mi XC en mi omega sub 0, ¿no? Entonces, regresamos al término de que tenemos resonancia. Ahora, ¿cuál es mi omega sub 0? O sea, yo quiero saber el valor, yo quiero saber cuánto, 1, 2, 3, 5, 7, cuánto. Entonces, igualo, ¿no? Mi XL era igual a omega por L y XC es igual a 1 sobre omega por C. Y despejando, es omega sub 0, ¿no? Mi omega sub 0 me queda 1 sobre raíz LC. Entonces, este omega sub 0, 1 sobre raíz de LC, se le conoce como frecuencia en resonancia. Listo. Déjame le borro esto de aquí porque medio tapó la fórmula. Esta parte es la importante, ¿no? Mi frecuencia en resonancia, ¿ok? Listo. En estos casos, cuando hablamos de que mi XL menos mi XC es igual a 0, podemos saber que mi EF y mi IF están en fase. ¿No? Entonces, ¿qué queríamos decir en este caso? ¿No? Que si dibujábamos los fasores, este va a ser mi IF y este va a ser mi BF. ¿No? Listo, en esa parte de ahí. Y aquí también vamos a conocer lo que sería la impedancia mínima. ¿Por qué? Porque hablamos de que cuando nosotros si recordamos nuestro triángulo, ya voy a usar otro color, luego se me pierden, este triángulo de aquí. Aquí teníamos XL menos XC y esto era mi resistencia y mi Z. Si este XL menos XC se hace 0, sabemos que mi Z va a quedar encima de mi R, ¿no? Entonces, este va a ser el valor mínimo de Z que yo voy a poder tener, porque si no, ya prácticamente diría que no tengo resistencia y ya no estaría analizando un circuito RLC. Entonces, mi Z mínima, mi impedancia mínima va a ser igual a mi valor de la resistencia. Entonces, si yo hablo de mi corriente y tengo en este caso mi voltaje que divide para mi Z mínima, en estos casos, ¿no? Cuando XL y X son las mismas, si yo divido para una Z mínima, mi corriente va a ser máxima. ¿Ya?
Entonces, eso es prácticamente lo más importante que podemos conocer en resumen de todo lo que sería nuestro circuito RLC, ¿no? Todos los casos que poseemos, obviamente sabemos que esto depende mucho de análisis, no es simplemente tratarlo a la ligera, ¿no? Ya vimos que tenemos tres casos diferentes, tres variaciones, tres diferentes situaciones. Entonces es muy, muy importante que no solo se traten de aprender las fórmulas, sino de que vaya más allá, de que entiendan la situación que está pasando. Déjeme dibujar esto un poquito mejor, como una C. Y ya. Entonces sabemos que están en frecuencia de resonancia. ¿Ya? Y mi corriente máxima va a ser cuando tengo un voltaje sobre mi impedancia mínima. Mi impedancia mínima va a ser justamente en la resistencia, es decir, cuando mi voltaje y mi corriente están en fase. Es decir, cuando hablamos de circuitos en RLC, cuando mi reactancia del inductor y mi reactancia del capacitor son iguales, ¿no? Prácticamente hablaríamos, sí, pues más o menos como un circuito que está en resistencia pura, pero obviamente aquí hablamos de capacitancia y de inductancia también, ¿no? Entonces, estos tres casos son muy importantes y espero que los tengan en cuenta y que los puedan haber entendido.